Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Reciban el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos un rayo de tu luz. Llena los corazones de tus gracias y bendiciones. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz y se renovará la faz de la tierra. Hermanos, con esta experiencia que estamos iniciando en esta fiesta grandiosa, que para nosotros es una verdaderamente bendición extraordinaria, debemos también ponernos ante este misterio, anonadarnos y darle gracias al Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Que gracias al amor eterno que el Padre nos tiene y que se nos revela primero en el Hijo y después en el Espíritu Santo es verdaderamente extraordinario, porque hablar de Pentecostés es hablar del amor eterno del Padre, el amor eterno del Hijo que se nos da gratuitamente como don. Como dice Concepción Cabrera de Armida, el Espíritu Santo es el don de Dios, el don de los dones, el único capaz para renovar almas y mundos, limpiando, purificando, haciendo que renazcan en el Espíritu Santo. Dice ella este texto bellísimo en el tomo 52, 225. Y luego agrega también otra cosa hermosísima en el tomo 40, en los números 195 y 192, en enero 28 de 1915. Al formar eternamente el plan de la redención, el Espíritu Santo tuvo parte activísima, obrando a su tiempo la encarnación, después de haber iluminado a los profetas anunciándolo. Durante mi vida me sostenía en cuanto hombre, ofreciendo al Padre mi expiación infinita, tocando y atrayendo las almas a la verdad que soy yo. Ofrecí enviarlo y lo hice teniendo en mi iglesia el primer puesto en todos sus actos sacramentales y acción inefable. Concepción nos va a poner de frente, así como cuando nosotros nos acabamos de bañar y nos ponemos en la ropa y nos ponemos enfrente del espejo y nos empezamos a mover el vestido, empezamos a acomodar la camisa, empezamos a acomodar los pantalones, y las señoras que hacen, o las señoritas o las muchachas, hasta se acercan y se ven las pestañas y se ven cómo están las cejas y se ven los labios y se ven hasta los cabellos que ven, hasta eso ven. Así es Pentecostés. Ponerte de frente ante la imagen del Hijo y preguntarte qué estoy haciendo yo con el amor del Hijo que me regala. Y ese Hijo que me ilumina en la acción del Espíritu Santo me pone de frente ante mi propia imagen. Te voy a dar una imagen hoy para que te quedes y reflexionando sobre este día de Pentecostés. Hoy, al celebrar Pentecostés, es como si fuera el espejo. El espejo es Jesucristo. ¿Y quién es el que te invita a ver? Te invita entonces a entender que el espejo te refleja tu imagen. Y el espejo exactamente, el reflejo es el Espíritu Santo, el espejo mismo es Jesús. Y entonces el reflejo que tú haces, te ves allá, pero estás acá. Son dos cosas bien interesantes. El Espíritu Santo lo que hace, estoy en el cielo y estoy en la tierra. Y yo te ayudo a que te veas en el Hijo y te veas tú como ser humano. Y te veas y te puedas ver mejor. Y yo soy el que te inspira para que te arregles así como te arreglas el cabello y las cejas y las pestañas y te limpia los labios y luego te los pintas y luego te pone chapas y hasta te rizas las pestañas, en especial las mujeres. O aún el vestido le das vueltas y vueltas y haces esto y haces el otro. El Espíritu Santo es el que te inspira a moverte de un lado a otro, el que te ayuda a tocar y retocar esa imagen.
que tienes de Dios en tu ser. Y ese es el que te hace ponerte ante el espejo de frente y preguntarte, ¿qué estoy haciendo yo con mi imagen? ¿Me quedo narcisistamente viviendo una vida humana solamente en conceptos naturales o tengo que trascender a una vida más plena, como me invita el espejo? ¿Qué pasaría si tú no le hicieras caso al espejo cuando tú ves algo que no está de acuerdo a tus gustos? ¿Lo dejas? Cuando traes una pestaña por un lado y la ceja por otro, tu cabello anda por un lado y el otro por otro, ¿lo dejas así? No da. Lo arreglas, lo cuidas, lo vuelves otra vez a acomodar. Y hasta usas el cepillo, hasta usas el peine, hasta usas la máquina de aún para acomodarte el cabello. Usas un sinfín de elementos para acomodar tu ser. ¿Quién te los inspira? Es esa imagen que sale de ti y se enfrenta con aquel espejo que te refleja a ti tu propio ser. Y que te vas dando a la misma vez la oportunidad de crecer, la oportunidad de ir saboreando, así como dice Concepción Cabrera de Armida en enero 28 de 1915, esta grande bendición. ¿Cómo podemos nosotros celebrar la encarnación? Hablar de Pentecostés es hablar de la encarnación. ¿Por qué? Porque en el momento de la encarnación quien trabajó en el vientre materno de la Virgen María fue el Espíritu Santo, fue el que la engendró. Hablar del Espíritu Santo de Pentecostés es hablar de vida, es hablar lo que dice Jesús en el tomo 20 de San Juan: la paz les dejo, mi paz les doy. Reciban el Espíritu Santo, a quien ustedes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. ¿Y qué es lo que hace Jesús en el capítulo 20 de San Juan? Sopla sobre ellos y reciben el Espíritu Santo. ¿Qué sucedió en Génesis 1, 27, 28? Cuando Dios creó al hombre, lo creó de la tierra, del lodos, del humus. ¿Y qué pasó después? Le infundió el Rúa de Dios, que es el Espíritu. Es lo que nos va a recalcar el mismo Joel y nos dice: vendrán tiempos donde sus hijos e hijas, desde los ancianos hasta los niños, profetizarán y recibirán el Espíritu Santo y verán visiones y tendrán sueños, y el Espíritu del Señor se posará en ellos. Este capítulo de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 al 11, nos recuerda esa bendición y esa profecía de Joel en el capítulo 3, versículos 1 al 5. Que nosotros vamos a ver visiones. Eso es lo que hace Concepción después de 19 siglos. Ella ve visiones. ¿Y cuál es la visión que ella ve? Esta visión de la cruz. Visiones totalmente divinas que se queda uno estupefacto cuando empieza a estudiar los escritos, los modos, la manera, las palabras, el léxico, la teología, la filosofía, la antropología, la cosmología, aún la misma dinámica psicológica, emocional, psíquica, y sobremanera que nos ayuda a contextualizar eclesiásticamente desde una cristología, eclesiología, neumatología y sobre todo desde una experiencia mística, la existencia de Dios. Hablar de Pentecostés es hablar también de ese momento cuando la Virgen María, estando en la Anunciación, recibe el anuncio y escucha que su prima Isabel está esperando, y que lo que hace, va y comunica el Espíritu. Y al momento que ella nos visita a su prima Isabel, nos dice el mismo Lucas en el capítulo 1 y 2, cuando Isabel escuchó el saludo de María, sintió la presencia del Espíritu Santo que la inundó, y San Juan se quedó lleno del Espíritu Santo desde el vientre materno. Y entonces lo que nos dice Jeremías
Desde el vientre materno te tengo consagrado y te conozco y llevas mi espíritu. El mismo Dios nos va a recalcar cómo hablar de Pentecostés es hablar de esa vida divina que trasciende, que une, que unifica, que cancela todas las diferentes divisiones, diferentes complicaciones, y en los momentos de lucha, de situaciones complejas, le da unidad, le da vida, le da fuerza, le da fortaleza, le da un sinfín de inspiraciones para que siga viviendo de acuerdo al plan de la vida eterna, divina de Dios. Hablar de Pentecostés es hablar de ese encuentro cuando tú le dijiste a tu esposo o a tu esposa en especial, te amo. En ese momento, ¿qué le dijiste a tu esposa? Yo también te amo. ¿Cuándo fue el Pentecostés? El Pentecostés real fue en ese momento cuando le dijiste tú a tu esposa, te amo tanto que ya te veo donde quiera que ando y ya no puedo andar sin ti. Y quiero estar contigo siempre. Y él te dijo a ti como esposo, ¿te quieres casar conmigo? Y en ese momento, ¿qué le dijiste tú a tu esposo? Aquí estoy y quiero estar contigo en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza, todos los días de mi vida. Quiero estar para ti y contigo, y donde quiera que vayas, yo voy detrás de ti. Y entonces, ¿qué pasó en esa experiencia? Cuando tú le dijiste a tu esposo que serías para él, en ese momento se encontró el Pentecostés, un fuego nuevo, una fuerza nueva, una nueva manifestación del amor de tu esposo se te reveló. Y cuando tu esposo te dijo a ti, en la iglesia, cuando el sacerdote les preguntó, ¿quieren ser fieles en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza? En ese momento se confirmó la presencia eterna de Dios. ¿Y qué dijiste tú? Aquí estoy, quiero ser todo para ti. Hablar de Pentecostés es hacernos uno, no dos personas. Y el sacerdote le respondió, de aquí en adelante quieren ser dos o uno. ¿Y qué dijeron ustedes? Uno. Hablar de Pentecostés es hacerte uno con el Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Es hacernos uno con Dios, así como tú te presentas al espejo y te haces uno con el espejo y el espejo te hace uno contigo. No son dos tú, es uno. Pero sin embargo te ves fuera y te ves dentro. Y sin embargo te refleja y te mueve. Y eso es lo que es Dios, que no solamente estés por fuera, sino también por dentro, que lo manifiestes a Él por dentro y por fuera, para que estés viviendo en esta armonía y en este conocimiento, para poder celebrar de otra manera esa manifestación de Pentecostés. Hablar de Pentecostés es hablar lo que dice el mismo Dios cuando envía a su Hijo al mundo. La palabra estaba con Dios y era Dios. Y bebía en Dios. Y llegado la plenitud de los tiempos, el mismo Dios envió a su Hijo, que era palabra. Y esa palabra tomó frescura, una nueva vida en el ser, en el sí de María. Y hoy en esta fiesta también celebramos la de Pentecostés, la Virgen de la Visitación. Y en esta manifestación y en esta visitación vemos cómo esas dos mujeres celebran con alegría, con gozo, con transparencia, con sencillez, con humildad, con docilidad y con servicio y entrega. Todo lo mío es tuyo y lo mío es tuyo. Le dijiste tú a tu esposa, y así le dijo la Virgen María a Isabel, yo he recibido este don y aquí está este don para que tú lo recibas. Y por eso dice Isabel, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Y María le dice, tú eres una hija de Dios escogida por el Padre, que así como tú llevas el precursor de mi Hijo, eres amada tanto tú como yo. Y en el amor eterno del Padre te ha escogido a ti y a mí para trabajar en comunión y en fraternidad. Hablar de
de Pentecostés es hablar de comunión, de fraternidad, de encuentro, de diálogo, de estar reconociendo la propia dignidad de uno y de otro. No importa que seas mayor o menor. Con la Virgen María tiene 15 años, Isabel tiene cerca de 50 o más. Y vemos estas dos mujeres que se compaginan. Hablar de Pentecostés es recordar en los Hechos de los Apóstoles 2:42 al 45, es vender todo y empezar a planearlo todo juntos. Es lo que tú le dijiste a tu esposo: quiero venderlo todo por ti. No habrá más otros dioses, es decir, no habrá otros hombres ni mujeres, solamente serás tú. Y de aquí en adelante, tú y tú y tú. Así como dice la canción: tú estás siempre en mi mente, siempre tú, a cada instante. ¿Cómo puedes vivir si en la vida tú estás tú? Siempre tú, siempre en mi mente. ¿Qué voy a hacer? No sé, no entiendo nada, nada, nada. Lo único que quiero hacer es estar contigo y tú conmigo, porque tú estás en mí, yo en ti. Eso es lo que es Pentecostés, que Dios esté en nosotros. Es lo que dice Dios en el capítulo 11 de Génesis, cuando el pueblo de Israel estaba queriendo hacer una torre, una ciudad que se cercara al cielo, y dice Dios: vayamos a bajar y bajemos a ver qué están haciendo los hombres que quieren asemejarse a nosotros. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Se bajó y habló con el hombre y le dice: te voy a cambiar el lenguaje. ¿Y qué hizo en ese momento? Ya no se entendieron. ¿Saben por qué? Porque estaban hablando solamente de conceptos carnales, de conceptos físicos, de conceptos matemáticos, de conceptos lógicos, de conceptos de acuerdo a la razón. Y cuando Dios les dice: ¿y el alma? ¿Y el espíritu? ¿Y lo divino? ¿Dónde lo dejaron? Y es cuando confunde las lenguas y ya no se entienden. Es cuando tú como esposo solamente le dices a tu esposa: casémonos solamente al civil. ¿Y qué pasa después de varios años? Te la acabas el amor porque no lo renuevas. Y por eso andas desvielándote y a veces cascabeleando. Ya lo quieres largar, ya te cansa, ya no quieres estar con él, ya lo quieres divorciar. ¿Por qué? Porque no hay un lugar donde lo renueves, y donde lo renuevas en los sacramentos. Y eso es lo que pasa en la vida espiritual. Cuando el hombre empieza a hablar con Dios, necesita que hablar ese lenguaje divino. Ese lenguaje de Pentecostés que nos debe a nosotros llevar cada vez más en ese contexto de unión y de comunión. Pentecostés es 50. De acuerdo al pueblo de Israel en el capítulo 23 de Levítico, Dios le dice a Moisés: quiero que celebres por 7 semanas los frutos de la tierra y me ofrezcas sacrificios y holocaustos en agradecimiento. Y el 50 día, ese día yo me manifestaré y lo confirmaré a ustedes. Ustedes son mi pueblo y yo seré su Dios. Es lo que dice Dios en Génesis 19. Cuando le dice: tú serás mi pueblo, mi nación santa, mis sacerdotes escogidos, sacerdocio real, de acuerdo al rito de Melquisedec. Aquel que se ofrece y me ofrece libre y voluntariamente, inteligentemente, y se hace uno conmigo, ofreciéndose su ser. ¿Cuándo es cuando se hace un Pentecostés? Cuando tu esposo recibió la noticia. Eso fue otro nuevo Pentecostés, como Concepción Cabrera de Armida nos va ahorita a ayudar a entender este bellísimo mensaje que nos hace a nosotros hasta temblar. ¿Cuándo fue un segundo Pentecostés tuyo? Cuando le dijiste a tu esposo: estoy esperando, viejo, un hijo.
¿Y qué te dijo tu esposo? Yes, de aquí en adelante puedo agradecer a Dios en otra expresión por medio de mi hijo que me ha hecho co-creador con él, porque el amor de nosotros se vuelve otra vez a manifestar. Ese Pentecostés fue tu hijo, tu hija. En el momento que tú le dijiste y le anunciaste que estabas esperando un nuevo hijo o un hijo nuevo, o el primer hijo o la primera hija. ¿Y qué pasó? En ese momento se hizo un nuevo Pentecostés. ¿Qué pasó con tu esposo? Lo reviviste, lo retoñaste, lo volviste a podar para que diera más fruto. Hablar de Pentecostés es hablar de las promesas de que Cristo nos dice que en el día de Pentecostés, y este es el segundo mensaje, en el día de Pentecostés se inauguró el nuevo camino espiritual para regresar al Padre. Se inauguró la iglesia universal, católica, apostólica y romana, que va derecha a la camino a la santidad. Y que es descubrir en el proyecto de nuestra vida que en el proceso que vamos haciendo un ser con el Padre, en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo, vamos entendiendo nuestras limitaciones, defectos, errores, cobardías, miedos, falta de claridad, transparencia, decir las verdades a medias o falta de a una mayor profundidad, nos vamos dando cuenta que nos falta ese proceso de tomar conciencia. ¿Y qué es el Pentecostés? Ayudarte a tomar conciencia, y te dice, yo te puedo ayudar con tu miseria. Yo te puedo ayudar para que vivas mejor. ¿Y qué te dijo tu esposa? A pesar de los pleitos, problemas, dificultades, las indiferencias, los diferentes relagamientos que haces o momentos que me has marginado, tu esposa te dice, te amo, cuando te dice, estoy esperando un hijo. ¿Y qué es lo que haces tú allí? Y yo ando queriendo decirte otra cosa cuando tú me estás diciendo que me amas. Hablar de Pentecostés es hablar de un lenguaje, como dice el mismo Jesús a Concepción, todos los movimientos de mi alma, en cuanto hombre, fueron inspirados y movidos por el Espíritu Santo. Él movía mis potencias, libertad, voluntad y memoria, sentidos, mis movimientos de mi vista, oído, olfato, gusto y tacto, y voluntad, poseyéndolo para glorificar al Padre, a quien yo todo lo refería. Hablar de Pentecostés es hablar, entender que tu persona es sagrada, que tu persona es el lugar donde habita el amor eterno de Dios. Es el nuevo templo y donde tu corazón se vuelve un sagrario, porque es sagrado. Solamente el que entra ahí entra con muchísima delicadeza. ¿Por qué? Porque ese lugar es sagrado. Y Jesús le dice a Concepción una cosa hermosísima que nosotros debemos entender. Cualquier deficiencia, problema, dificultad, cualquier situación de imperfección, ¿saben quién lo purifica? El amor. No sé si les ha tocado a ustedes escuchar a las abuelas o a las mamás cuando los nietos le dicen, abuela, pero ¿por qué no se divorció? Abuela, pero ¿por qué tiene tantos años con mi abuelo? Miren nomás cómo es. ¿Y qué dice tu abuelita? Es que el amor mío me ayuda a ver que mi viejo no tiene esos errores. Esos se van perfeccionando en el proceso. Ahorita tú ves unos efectos ya de eso. Antes era más difícil y ahorita es pan comido. ¿Por qué? Porque lo más difícil ya se hizo. ¿Y sabes cómo lo hice? Amándolo. Amándolo a pesar de que me traicionaba, me negaba y a veces andaba de adúltero. Ahí le dije yo, te amo. Y quiero decirte una cosa, yo te puedo ayudar a perfeccionar tus miserias, limitaciones y defectos por el amor que te tengo incondicional, porque yo te dije que sería fiel en lo próspero, en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, en la pobreza, en la riqueza. Y yo no vivo de acuerdo a la cultura o los movimientos políticos, sociales, económicos
No, yo vivo en el movimiento del Espíritu Santo. Eso te responde la abuela. Y luego te dice otra frase todavía más bonita. Vale más malo por conocido que bueno por conocer. ¿Por qué? Porque el nuevo conocimiento te va a implicar un montón de desgastes, un montón de sacrificios, un montón de luchas, un montón de diferentes dones que tienes que practicar, porque así como empezaste con el primero, vas a empezar con el segundo. Y vas a empezar así las veces que tú hagas cualquier acción. ¿Y qué te dice tu abuelita? Hijo, yo ya estoy tan bien concentrada en lo que opté que ya no necesito que confirmarme que yo amo. No, yo con este tengo para decir que amo incondicionalmente. Aquel ser que me dio la vida, y en ese ser que me deja ver su vida y su existir, que es mi esposo, o tu abuelo o tu tatarabuelo, con ese tengo hasta la muerte. ¿Para qué quiero más? Yo me voy tomando el vino poco a poco y voy saboreando las cosas paulatinamente. Y voy entendiendo que lo que estoy viviendo, lo estoy viviendo en presente. Yo no vivo ni en el futuro ni en el pasado. Yo vivo en el hoy. Así como dice Monseñor Romero, celebra cada día como si fuera el primero, como si fuera el único y como si fuera el último. Celebra esta vida divina hoy. Pentecostés es lo que es. No te quedes en el pasado porque te volverás amargada, triste, marginada, deprimida. Nos dice aquel compositor cuando canta ese poema hermosísimo de Desidrata. Vive en presente. Nos dice Monseñor Romero y Jesucristo también, la paz les dejo, mi paz les doy. Y a donde quiera que vayas promuevas la vida y recibe el Ruah de Dios día a día. Por eso no te preocupes lo que vas a decir mañana, ni te preocupes cuando vas a hablar en frente de los demás de mí. Yo te inspiraré y el Espíritu Santo te inspirará. Todo lo que necesites saber para poder presentar la imagen clara de Dios. Esto es lo que nos ayuda como a ir descubriendo. Por eso Jesús le dice a Concepción, todos los movimientos de mi alma en cuanto hombre fueron inspirados y movidos por el Espíritu Santo. Yo te pregunto ahorita, ¿cuál es el espíritu que te mueve después de estos 3 meses que hemos vivido así? O en tu vida que tengas. ¿Cuál es el espíritu que estás experimentando en este momento después de este análisis que hemos tenido de silencio, de oración, de tranquilidad, de calma, de relajamiento, de recuperar las fuerzas físicas, mentales, espirituales? ¿Qué es lo que estás ahorita entendiendo y cuál es el espíritu que te está sacando y te está moviendo? ¿Cuál es? ¿El espíritu humano? ¿El espíritu del mal? ¿O el Espíritu Santo? Este es el momento que nos podemos nosotros preguntar. Y dice Jesús a Concepción, el Espíritu Santo ama a mi humanidad con predilección incomparable. Si tú supieras con cuántas delicadezas, ternura e esplendidez. Este es hermoso, que dice Nuestra Señora Concepción. Delicadeza. Esplendidez adorna mi alma, mis facultades, mis sentimientos, mis emociones, mis pasiones, mis gustos, mi inteligencia y mi cuerpo y mi corazón. El Espíritu Santo está presente en mí diario. Más que una madre toda amor, empleo su poder y todas sus riquezas en formarme en el seno de María, como un perfecto modelo de todo lo bello, puro y santo. Hablar de Pentecostés es hablar de cómo nuestro Dios va ayudando y trabajando con la persona, porque si tú quieres entender Pentecostés, te voy a dar otra analogía.
fue cuando tú te enamoraste incondicionalmente de alguien. En ese momento entendiste que las distancias, los problemas, dificultades, retos y luchas y cualquier situación en ese momento se hacían así de grandes. ¿Por qué? Porque tu amor era incondicional. Todo tu ser se unió. El alma, cuerpo y espíritu se unió y era uno. Y por eso sacabas tanta fuerza para desvelarte y caminar 2, 3 horas, o estar atento en el teléfono para hablarle a tu novia, o aún a esperarte y decir, tengo que ser fiel a esa mujer que la amo, aunque esté lejos me voy a comportar fielmente. ¿Y qué pasaba? O cuando tú estabas aún en tus pueblos, caminabas distancias, kilómetros, y a veces en la lluvia, en el frío, aún en la persecución de tu suegro, de tus cuñados, ahí estabas al pie, esperando pasar a tu novia, simplemente para que te dijera bye. Hablar de Pentecostés es hablar de los primeros amores que te hicieron quien eres, un ser original, único, irrepetible, que no hay otro ser como tú. Hablar de Pentecostés es ir descubriendo lo que dice Jesús, que es tu mamá, es el lugar más sagrado y más hermoso para descubrir la Trinidad. Porque dentro del vientre de tu madre estuvo presente el Espíritu de Dios, creándote, haciéndote y sobre todo formándote. No hay otro ser como tú. Ese es un Pentecostés bellísimo, hermosísimo, donde Dios te fue dotando de dones y talentos y gracias y bendiciones en cada miembro que iba formando dentro de tu cuerpo. Iba formando una serie de gracias y bendiciones que nosotros no las vemos porque nos acostumbramos a que son parte de nosotros. Pero cuando tú, y te voy a decir cuando empiezas a tomar conciencia de los dones del Espíritu Santo, este es el tercer mensaje. Cuando tú empiezas a entender que tienes diabetes, que no cuidaste tu azúcar, que no cuidaste tus diferentes en el proceso de tu vida, no cuidaste tu cuerpo, hablándote una analogía, y al no cuidar tu cuerpo, ¿qué pasó? Se desgastó el pulmón, el riñón, el hígado, el corazón, las venas, la sangre. ¿Y qué pasó? Empiezas a tener problemas de que te falta la insulina. El páncreas ya no trabaja igual porque te lo acabaste. Y cuando estabas joven comías de lo que querías. Ya llegaste a un momento determinado donde dices tú, el azúcar. ¿Y qué es el azúcar? Es simplemente una alteración de tu sistema sanguíneo donde te hace pensar que necesitas que regular ese azúcar. ¿Por qué? Porque si no la regulas, todo tu sistema nervioso y tu corazón y tu cerebro y todos tus diferentes órganos se pueden afectar. Y tienes que cuidar ese azúcar que está entre los 90 y 103 o 107. Pero no te diste cuenta de ese don hasta que llegaste a los 50, o hasta que llegaste a los 30 o a los 40. Y es cuando dijiste, pero lo tenía. Y es cuando dices tú, era un regalo de Dios. O cuando por andar en la borrachera, o hacer una sorbida inadecuada, o fumar algo que no tuviste, o hiciste unas acciones o unos negocios por hablar mal o más la boca, o hacer acciones que no debías andar, o por sentirte que tú podías y querías demostrarte a los demás, o por no cuidar tu carácter y tu personalidad, entonces te confundiste y en un momento de arranque hiciste un error que hasta la fecha te está afectando. Y hasta entonces entendiste que el don de la libertad era algo sagrado, algo divino, era don del Espíritu Santo. Hasta cuando llegaste a otro lugar donde ahorita te tienen todo marginado, desconfiado, porque tú pensaste que el hecho de tú trabajar con alguien y empezar a tomar cosas que no eran tuyas,
Pensaste tú que era parte del proceso, porque tú eras muy vivo para hacer eso o aquello. Sí lo eres, pero pasaste la raya que no debías de pasar, que fue la desconfianza de ti mismo. Y tú mismo te traicionaste cuando tomaste cosas que no eran tuyas. ¿Y qué te dijeron después? Por lo tanto, ya no necesitamos tus servicios porque tú no quieres seguir trabajando aquí. Hasta aquí nos dijiste que querías estar con nosotros porque tú perdiste tu confianza en ti mismo y este tipo de gentes ya no la necesitamos aquí. O hemos visto personas también que cometieron en una borrachera un error y que viven amargados y frustrados toda su vida. Algunos en la cárcel, otros con otras personas. Y por no cuidar tus sentimientos y cuidar tu personalidad y tu forma de ser y tu sexualidad, cometiste errores que hoy hasta la fecha, ahorita estás pagando en creces. ¿Por qué? Porque esos dones del Espíritu Santo, como es la orientación sexual, como la sexualidad, la forma de ser, la manera de pensar, el carácter y la manera concreta de amar, es un don del Espíritu Santo. No es una obligación, es un don. ¿Dónde es cuando tomas conciencia de ello? Cuando ya no los tienes libres. Cuando ya no los tienes libres. Por eso dice Jesús a Concepción: empleó su poder y todas sus riquezas en formarme en el seno de María, como un perfecto modelo de todo lo bello, puro y santo. Todas las riquezas y tesoros que adornan mi cuerpo y mi alma y mi corazón, se las debo al Espíritu Santo. Y no me gusta que se tome la devoción a mi corazón de carne como fin, sino como medio para subir a mi divinidad, como escalón para ir al Espíritu Santo, quien lo creó, quien lo formó y enriqueció, quien puso en él todos los encantos de su amor y también todos los dolores internos y el modo y la manera de sufrir la universal expiación para el perdón de la humanidad culpable. Cuando tú empiezas a entender que esto es un don, ¿y cuál es el trabajo tú como mamá y tu papá? Que tu hijo no pierda el amor personal, que se mantenga en esa armonía, que no se vuelva un narcisista, porque cuando caen en el narcisismo, él es el centro de la familia y a todos los trae marcando el paso. ¿Y qué pasa? Un momento determinado, la madre y el padre se cansan y lo dejan a la deriva. ¿Por qué? Porque ellos dicen, hay que buscar el máximo bien ante el mínimo mal. Y el mínimo mal es que nosotros le demos a este lo que él quiere. Largámoslo, dejémoslo solo. Nosotros mantengamos nuestra familia. Este quiere andar allá, que ande allá. Nosotros queremos tenerlo aquí, pero él no quiere estar aquí, que se quede allá. Y este es hermoso, de cómo podemos nosotros ir como contemplando lo que dice nuestro Señor. Dice, el corazón del hombre y su cuerpo habían pecado y necesitaban otro cuerpo y otro corazón, con la potencia de un Dios que desagraviara a Dios, siendo Él mismo Dios también. Esta idea, acción y fin saludable de la gloria para mi humanidad y de salvación para el mundo, se le debe al Espíritu Santo. Esto lo escribe en enero 29 de 1915, en el tomo 40. Concepción Cabrera de Armida nos hace ver de muchas maneras cómo el Espíritu Santo nos ayuda a descubrir la hermosura y la belleza. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros perdemos en un accidente la conciencia y te quedas como vegetal? ¿Qué te dicen los doctores? Este está muerto en vida. ¿Y qué es lo que te dicen los soldados o los policías cuando cometes un error y ese error te cuesta de 50 o 30 o 40 o 60 años? ¿Qué te dicen a ti? Este para toda su vida quedó muerto. Su libertad
ya no existe. ¿Por qué? Porque nosotros no escuchamos a la madre, no escuchamos al padre, no escuchamos a los maestros, no escuchamos a la gente mayor que nos decía, no te metas por ahí, muchacho, porque ese camino es peligroso. ¿Y qué dijiste? A mí no me va a pasar nada. Y cuando te pasó, te descubriste que ni tu mamá ni tu papá te podrían sacar vendiendo, ni aunque vendieran todo. Tenías que pasar el proceso para que te costara más. Hay momentos determinados que necesitamos que ir como descubriendo cómo podemos estar en esta atención amorosa. Y dice Concepción en sus escritos, el Espíritu Santo ocupa en la iglesia el primer lugar. Así, en una vista panorámica grandiosa, el Señor descubre a la señora Concepción algo hermosísimo, el lugar único, primordial del Espíritu Santo en las obras de Dios. El Espíritu Santo estaba allí antes que la creación, en el designio de la divinidad y de la Trinidad, orientando con el Padre y el Hijo el designio del mundo. El Espíritu estaba allí, preparando la venida del Hijo y realizándola en el momento de la encarnación del Verbo, siempre presente y actuando en su iglesia hasta el final de los tiempos. Esto es algo bello que debemos preguntarnos. ¿Cómo estoy dejando que el Espíritu Santo me inunde? Hay gente, hermanos, que está millonaria, que tiene riquezas por todos lados, sirvientes de todo tipo, y que se sienten miserables, que están en esas jaulas de oro esclavizados. Y entre más dinero tienes, más empleados tienes y más inseguridades crece. Porque tienes que comprar aseguranza para el carro, pero también para lo que compraste extra, que son los anillos, que son las pulseras, que son los aretes, que para que no te las vayan a robar en tu casa, y tienes que comprar una aseguranza de casa y tienes que comprar otra aseguranza para tenerlas en la caja fuerte. Y cuando tú ves una persona enamorada, dices tú, sí, eso es importante, hay que tenerlo y hay que cuidarlo y hay que administrarlo lo mejor posible. Y si Dios te lo regala, cuídalo, administralo, gózalo, pero no te esclavices. ¿Y qué te dice la gente sencilla en general? El oro es bueno, pero es más bueno ser honesto, ser transparente. Yo a mí nadie me tengo que parar. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a tener más, tienes que cuidar dónde te paras, con quién caminas, con quién hablas, a dónde vas, con quién vas, a qué horas te vas. ¿Por qué? Porque las inseguridades de tener guardias en tu casa, en tu trabajo, en el carro, en donde vas, donde te mueves. Y la pregunta es, ¿y por qué tanta inseguridad? Si te debiera dar más seguridad tus bienes. ¿Por qué tanta inseguridad? Porque no se maneja el Espíritu Santo, se maneja el espíritu humano. Y muchas veces el espíritu del mal, cuando haces transiciones y negocios que son dobles, que parecen que no, pero tiene una doblez. ¿Dónde es cuando tú debes de ir reflexionando sobre esta bendición? Nuestro Dios nos regala hoy esta bellísima exhortación, como lo dice el mismo San Irineo contra las herejías en el libro 3, capítulo 3, versículos 17, 1 al 3, en las páginas 302, 306. El Señor dijo a los discípulos, id y hacer discípulos de todos los pueblos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este pensamiento está muy conectado con el capítulo 20 de San Juan, versículos 19 al 23, cuando Jesús les dice a los discípulos al final del 23, reciban el Espíritu Santo, y a quien le perdonen los pecados les quedarán perdonados. Eso es lo que nos está planteando San Irineo.
cómo por medio del bautismo se te perdonan los pecados. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Es eso. Es el que crea los sacramentos. Por eso el Espíritu Santo aleteaba sobre la superficie del caos. Hizo todo malo bueno. ¿Y qué es lo que hace Jesús en las aguas? Empieza a hacer todo lo confuso y lo complejo. La Torá, los 10 mandamientos, los transforma en un en una sola palabra: amor. Ama y haz lo que quieras. Ama y haz de este momento una experiencia trascendental, una experiencia divina. Y no pierdas el tiempo, porque mañana puede ser que no lo tengas. Y ahorita lo estamos viendo con todas las diferentes protestas y situaciones que hay en nuestra naturaleza alrededor del mundo y en especial en este país. Ahorita tanta gente que se ha salido inconscientemente y se ha expuesto. Y eso es lo que esperamos todos, que no vaya a suceder como lo que sucedió en 1916, 17 y 18, 19 y 20, la pandemia del tifo, que miles y millones de gentes se contaminaron y 5 millones de personas murieron en aquel entonces. La pregunta es, ¿y todo este tiempo de la pandemia, qué has hecho con él? ¿Qué estás haciendo con él? ¿A quién estás invitando? ¿Quién es el que está reinando en tus sentimientos, en tus sentidos, en tus comportamientos, en tu carácter, en tu personalidad, en tu forma de ser, en tu manera de pensar, en tu forma concreta de ser original, desde tu inteligencia, desde tus sentidos, de tu conciencia, desde tu subconsciente o inconsciente, desde tu libertad y tu voluntad, desde tu sexualidad? ¿Quién está gobernando? Yo ahorita veo que no es el Espíritu Santo, en especial cuando veo las quemazones, los incendios, la guerra, los pleitos, el estar robando, destruyendo. Ese no es el Espíritu Santo, es el espíritu del mal. Y me podrán decir, pero tienen necesidad. Sí, la necesidad siempre habrá, pero no es la manera de pedir eso. Y no es la manera de destruir para poder satisfacer. Pide, dice Dios, y se te dará. Toca y se te abrirá. El que persevera alcanza. La paz les dejo, mi paz les doy. Y a donde quiera que vayan, digan la paz, no la guerra. No la destrucción, no la muerte. No la división. Y no confundamos. Y esto es como un espejismo, hermanos, espiritual. Déjenme les hago un ejemplo aquí. Un espejismo espiritual que parece que decimos, yo voy a hacer justicia ¿de qué? ¿Voy a protestar de qué? ¿De qué vas a protestar? Y la protesta la puedes hacer desde tu casa, haciendo una reflexión personal, es decir, ¿cómo estoy yo siendo injusto con mi padre, con mi madre, con mi hermana, con mi hermano? ¿Cómo estoy haciendo injusto con esta persona que no le hablo, que es vecino, que traigo problemas con él y no me animo a hablarle? ¿Por qué no empiezas a hacer justicia ahí en lugar de exponerte tanto afuera y que te pueda contaminar el COVID-19 y en pocas semanas tú desaparezcas de este planeta, de esta realidad, de este sistema solar? ¿Eso quieres? ¿Tú crees que eso es lo que quiere Dios? No, eso es lo que queremos nosotros. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo a Concepción, pídele al Espíritu Santo que venga. Habrá un segundo Pentecostés. Les voy a hacer una pregunta y es la primera conclusión. Cuando nosotros llegamos entre los 35 hasta los 50, y hay unos les llegan hasta los 60 y empiezan desde los 30, dependiendo la actividad que tengas en tu vida humana. Para poderte confirmar que sigues siendo hombre, muchos hombres y muchas mujeres tienen que tener otro hijo en esas edades. Y cuando tienen esos hijos en esas edades, se confirman en su dignidad, en su fuerza, en su persona, en su amor, en su fidelidad y consagración a su esposa. ¿Por qué? Porque el hijo nuevo le da seguridad para seguir dando la vida
por su esposa en la segunda etapa de su vida o en la tercera que viene, que es en los 40 y los 60 y a veces en las 80. Esta experiencia trae una serie de dinámicas muy interesantes y que yo a veces les digo a las personas, no necesitas que tener otro hijo a esta edad. Ya los hijos ya los tienes y ya ahorita tienes hasta nietos. ¿Por qué no te enseñas a cuidar esa confirmación que quieres descubrir que tu esposa, tú eres para ella y ella es para ti? Que no te das cuenta todos los hijos que tienes, todo el trabajo, toda la lucha, todos los conflictos, todos los problemas, todas las deficiencias que ha pasado para mantener tu familia. Todavía quieres confirmar qué cosa. Pero a veces no la inseguridad de la esposa, es la inseguridad del sujeto, del hombre. Y cuando la esposa le dice, estoy esperando, primero te enojas, pero dentro de tu corazón dice, yes, yes, así la voy a traer aquí. Así la voy a tener en mi casa cuidando a mi hijo para no encelarme. ¿Y qué es lo que estás haciendo? La inseguridad la proyectas. No necesitas confirmar que tienes más hijos y ya con los que tienes basta. Espérate a los nietos, a los tataranietos que vienen. Entonces sí, ahí te date con ellos. Ahí realízate. Ahí gózate. ¿Qué es lo que pasa con miles de hombres y mujeres? Con los nietos se disfrutan, se gozan, se llenan de felicidad. ¿Por qué? Porque dicen, yo ya no necesito que tener a mi esposa esclavizada todos los días para que le dé de comer a mi nieto o a mi hijo. No, porque quien le debe dar de comer es mi nuera, o es mi yerno, o es mi hijo o mi hija. Pero yo no voy a ser el total responsable. Yo puedo educarlo y compartir porque él sangre de mi sangre y y vida de mi vida. Pero yo no soy el primer responsable. Es su madre y su padre. Yo lo puedo educar. Y eso es lo que pasa en los 40. Necesitas que reafirmar la educación que tienes en un amor nuevo. ¿Dónde surge? En el nieto. Y muchos de nosotros nos confundimos en traicionar, en andar con otra persona, en ser infieles, en quererte demostrar que sigues siendo hombre o que sigues siendo mujer. Ya no necesitas esos espacios. Lo que necesitas es comprender que ese movimiento natural que tenemos psicológico, emocional, aún que nos tiende a lo carnal, a la concupiscencia, eso es lo que debes ir templando en esa etapa. Es lo que debes ir encauzando, es lo que debes ir uniendo. ¿Por qué? Porque cuando estabas joven tenías relaciones con tu esposa todos los días y esta vez vas varias veces al día, pero ya cuando llegas a esas etapas ya no las puedes tener y te sientes menos y te sientes inadecuado y te sientes que no puedes y te sientes que tu esposa te traiciona, que ella no te quiere, que yo te invitaría, ¿y por qué no piensas al revés? Deja que yo piense y puedes entender. Si esta pandemia te ayudó a entender esto, déjame te digo una cosa, de poder comprender que no necesitabas tanto peso y no necesitas tanto peso, que necesitas que cuidar tu dieta y necesitas que cuidar tu carácter, tu personalidad, tu forma de ser. Ya renovaste tus encuentros con tu esposa, con tus hijos, ya entraste en un diálogo nuevo y en un léxico. Felicidades, porque acabas de tener un Pentecostés en tu casa. Ese es el Pentecostés real, de que ahorita tú puedes empezar a entender que ya no necesitas un montón de cosas que ya las gastaste en estos 3 meses, que no necesitas que comprar, que no necesitas ir al mall, que no necesitas que ir a la cantina, que no necesitas ir con los amigos, que no necesitas ir ni al casino, que no necesitas estar tú esclavizado en mucho más trabajo cuando las 40 horas te bastan para mantener a tus hijos. Y te has ido entendiendo que tu hijo ya puede aportar, que tu hijo ya puede trabajar, que tu hijo también puede decirte, aquí estoy. Esta es la primera conclusión que nos dice también San Irineo en su libro 3:17-13. Dice, con este mandato les daba el poder de regenerar a los hombres en Dios.
Dios había prometido por boca de sus profetas que en los últimos días derramaría su espíritu sobre sus siervos y siervas y que estos profetizarán. Esto es lo que hizo Concepción con esta cruz del apostolado, que lo que dice Joel, sus hijos tendrán visiones y tendrán sueños. Concepción tuvo esta visión y los sueños. ¿Cuál fue la primera persona que vio? El Espíritu Santo lo vio primero, para después ver toda la cruz. Y agrega San Irineo, por esto descendió el Espíritu Santo sobre el Hijo de Dios que se había hecho Hijo del Hombre, para así, permaneciendo en él, habitar en el género humano, reposar sobre los hombres y resistir en la obra plasmada por manos de Dios, realizando así en el hombre la voluntad del Padre y renovándolo de la antigua condición a la nueva creada en Cristo. ¿Qué es lo que está pasando con nuestras nuevas generaciones? Nuestras nuevas generaciones no quieren compromisos. Y nosotros como papás andamos como trapeadores, andamos como aspiradoras, les voy a hacer estas palabras porque es una analogía que quiero que entiendan cómo ahorita nosotros estamos. Nosotros queremos resolverles todos los problemas habidos y por haber, hasta los sueños que ellos tienen. Y no nos damos cuenta que nosotros somos humanos y papás, no somos Dios. Que debemos de decirles a los hijos, no te puedo dar esto porque me vas a quitar el sueño y necesito que por lo menos dormir de 6 a 8 horas diarias. Y necesito que trabajar solamente de 48 a 50 horas cada semana. ¿Por qué? Porque las otras 50 horas tengo que cuidarme para dormir y otras 50 horas para cuidar la familia. No puedo darte eso, aunque quisiera y aunque esté de moda, pero no te lo voy a dar porque no me puedo yo sacrificar. De otra manera me vas a perder muy temprano. Y tú no eres el único o tú no eres la única. Tenemos varios. Eso es lo que debes de entender. ¿Por qué? Porque si ahorita tú tienes doble trabajo y no ves a tus hijos y todo el día están metidos en los medios y les tienes el máximo del internet, los mejores programas habidos y por haber, los últimos aparatos de todo tipo, y no te das cuenta que a tus hijos los estás perdiendo, que no te ven, solamente te dicen, mamá, necesito dinero, mamá, necesito comprar ropa, mamá, necesito esto, necesito el iPhone, necesito el iPad, necesito el... Y te pregunto, ¿y tú no necesitas que tu hijo entienda que no se lo puedes dar? Y tú no necesitas que tu hijo entienda que tú no estás ahorita para eso. ¿Por qué creen que Jesús les dice a los discípulos, espérense nueve días para que venga Pentecostés? Jesucristo se les aparece por 40 días a los discípulos. Y después les dice, quédense la novena del Espíritu Santo. Los últimos 9 días busquen la oración, el ayuno y el arrepentimiento. Y pídanle a mi Padre que les envíe el Espíritu Santo. Tienes que pedirle a tu hijo, no te puedo dar esto en este momento. Aunque llores y grites, aunque seas millonario, no se lo des. Enséñalo a pensar, enséñalo a dialogar, enséñalo a administrar. Para que él se enseñe a administrar primero su vida y después enseñe a los demás a administrar la vida de los demás. Porque si no, de otra manera, le vas a dar dinero, carro, tarjetas de crédito y una serie de montones de necesidades que no necesita ahorita tener. Aunque seas millonario, aunque seas rico. ¿Saben qué le dio el Padre a Jesucristo? Y era el millonario de la humanidad, del cielo. Lo enseñó que desde abajo tenía que crecer, él como ser humano. ¿Por qué? Porque había entendido que los profetas anteriores les había dado todo, y igualmente a los sacerdotes de acuerdo al rito de Aarón. ¿Y qué es lo que estaban haciendo? Haciendo de ese poder, de ese estatus, de ese regalo, de ese don sacerdotal de acuerdo al sacerdote, de acuerdo a Aarón, estaban prostituyendo un montón de dones que Dios no quería que siguiera así. ¿Por qué creen que Jesucristo nunca se casó? Vivió como todo ser humano trabajando día a día. Le costó a Jesucristo, como dice San Pablo, le costó comer, le costó dormir, le costó sentarse, le costó
trabajar le costó andar de un lugar a otro. No lo trajo con aire acondicionado y lo subía al avión y lo llevaba y lo traía. No le tenía chofer, no le tenía seguro, no le tenía... No, el Hijo de Dios no tenía seguridades en la tierra. Por eso cuando le preguntaron, te seguiré a donde tú quieras que vayas, dice, mira, yo no tengo donde ni siquiera reclinar la cabeza, porque las zorras tienen madriguera y yo no, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde reclinar la cabeza. No le des a tu hijo lo que no necesita. Enséñalo a que trabaje. ¿Y cómo lo vas a enseñar? A que se eduque bien. Y una vez educado, le das. Y si no se educa, no le des, porque lo vas a hacer un vicioso. Y ya tenemos miles de gente que son hijos de papi y que hacen un desorden cada vez que salen a la calle. Y en lugar de promover vida, vemos los millonarios que son drogadictos, que son adúlteros, que son infieles, que hacen un montón de violaciones con señoritas. ¿Por qué? Porque tienen dinero. ¿De veras? O tienen el poder de esclavizarse ellos mismos, pero que no esclavicen a los demás. Enséñales a ser libres. Es lo que Dios nos está regalando en esta primera conclusión. Yo les invitaría, y dice Jesús, yo vengo a su casa para que no salgan ahorita. La paz les dejo, mi paz les doy. Después van a salir y por ahorita reciban el Espíritu Santo. Reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen los pecados les quedarán perdonados y a los que no se les quedará sin perdonar. Yo te invitaría que te preguntes, ¿a quién le tengo que pedir perdón? ¿A quién le tengo que pedir también disculpas? ¿O a quién le tengo que dar el perdón? ¿Será a mi padre, a mi madre, a mi hijo, a mi hermana, a mi nieto, a mi nieta? ¿A quién? Este es el tiempo de ser un Pentecostés real. Yo ya en este día me confesé y me trato de confesar cada 3 semanas o 2. Y le pedí perdón a Dios por todos mis pecados y hice una reflexión de estos 57 años. Porque un día como hoy me consagré totalmente al Espíritu Santo en la congregación. Hice mis votos perpetuos. Hace 22 años. Perdón, hace 26 años. Un día como hoy, hace 57 años existo. Y un día como hoy, hace 48 años mi hermano existe. Un día como hoy, el Pentecostés me recuerda que es la visitación. Que María llevó el Espíritu Santo a Isabel. Un día como hoy es un día de salvación y de paz. Por eso voy a concluir con este pensamiento de San Irineo, que dice, hablando de Pentecostés, Lucas nos narra cómo este Espíritu, después de la ascensión del Señor, descendió sobre los discípulos el día 50, con el poder de dar a todos los hombres entrada a la vida y para dar su plenitud a la nueva alianza. Por esto, todos, a una, los discípulos alababan a Dios en todas las lenguas, al reducir el Espíritu a la unidad de los pueblos distantes y ofrecer al Padre las primicias de todas las naciones. ¿Qué sucedió en la Torre de Babel? Nos dice en el capítulo 11 del Éxodo, que Dios confundió las lenguas porque se sintieron dioses. ¿Y qué pasó en Pentecostés? Que Dios multiplicó las lenguas para que puedan ser entendidos en todas las culturas. Y todos los entendían en sus lenguas. Pentecostés es que Dios cambia la plataforma de Babel en dar acá, confunde las leyes y acá las multiplica. Por eso si necesitas hablar una lengua, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Es lo que yo le estoy pidiendo diario, que me enseñe a hablar mejor. Dice, por esto el Señor prometió que nos enviaría a aquel defensor que nos haría capaces de Dios. Pues del mismo modo que el trigo seco no puede convertirse en una masa compacta
y en un solo pan, si antes no es humedecido, así también nosotros, que somos muchos, no podíamos convertirnos en una sola cosa en Cristo Jesús, sino sin esta agua que baja del cielo. Y les voy a dar una analogía aquí. Para poder entender esta agua bajada del cielo es la Trinidad. ¿Y qué es lo que tenemos en el agua? Tres formas concretas de entenderla. Un solo elemento. La forma de líquido, la forma de el vapor y la forma de sólido. ¿Qué es lo que pasa? Primero es hielo, o primero es nube, o primero es agua líquida, pero primero es... Y viene esto. Es decir, ¿qué es lo que sucede en estos tres elementos? Sucede que el agua baja de arriba hacia abajo. Después de que estén las nubes, se va a vaporizar, sube y luego baja. Se transforma en agua y luego después esa agua, a la medida del tiempo que está empezando a cambiar, se transforma en hielo. Y a veces cae como nieve y después cambia el tiempo y se transforma en agua. Es lo que nos está diciendo, que esa presencia de Dios se puede transformar en líquido o en hielo o en vapor. Y el Espíritu Santo es el vapor. El líquido es Jesucristo y lo sólido es el Padre. Y por eso dice San Irineo, análogamente de esta formación, el agua cae del cielo para refrescar y dar vida a las almas. Dice, el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesús. El espíritu de prudencia y sabiduría, espíritu de consejo y de valentía, espíritu de ciencia y de temor del Señor. El Señor, a su vez, lo dio a la iglesia, enviando al defensor sobre toda la tierra desde el cielo, que fue de donde dijo el Señor que había sido arrojado Satanás como un rayo. Por esto necesitamos de este rocío divino, para que demos fruto y nos seamos lanzados al fuego. Y ya que tenemos quien nos acusa, tengamos también un defensor, pues que el Señor encomienda al Espíritu Santo el cuidado del hombre y de la mujer, posesión suya, que había caído en manos de ladrones, del cual se compadeció y vendó sus heridas, entregando después los dones denarios rijos, para que nosotros, recibiendo por el Espíritu Santo la imagen y la inscripción del Padre y del Hijo, hagamos fructificar el denario que se nos ha confiado, retornándolo al Señor con intereses. Por eso, al inicio que empecé con la imagen del espejo, eso es lo que quiere Dios, que recobremos la imagen que teníamos y tenemos grabada dentro del alma. Saquémosla afuera, no con violencia, no con gritos, no con desagravios, no, con servicios, con entrega, como lo hace la madre y el padre en casa. Que nosotros los hijos sepamos enseñarnos cómo la mamá y el papá ofrecen ellos las tensiones, los cansancios, las fatigas, y que nos tienen que lidiar a todos como hijos y aún hasta como esposos. ¿Y qué es lo que hace la madre? Lo traduce en paciencia, en prudencia, en oración, en encuentro, en tranquilidad, en calma, en serenidad, en diálogo, en simplemente volvamos a empezar hoy y vivamos de presente, no de pasados ni de futuros, de realidades. Es lo que hace la madre. Y en momentos determinados también el Padre. Y esta es la hermosura de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que en nuestras manos está el Pentecostés. Ya te toca a ti compartirlo como los discípulos salieron afuera, o quedarte simplemente para ti. Pero yo te invitaría que antes de que salgas afuera, compártelo en tu casa. Quédate hasta cuando te sea seguro, que te digan las autoridades y la iglesia o el mundo eclesiástico, para que salgas afuera a compartir, pero hazlo con prudencia y hazlo con el fuego divino, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Que Dios nos bendiga y nos ayude a entender el significado de nuestra vida. Concluyamos con esta consagración al Espíritu Santo, que dice: oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante y en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones. Sé mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reserva a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación de los hombres y mujeres. Amén. Ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones, dales el premio de la virtud, dales la perseverancia eterna. Amén. Y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo los bendiga y nos guarde.